Pues fíjense que estoy muy contenta esta mañana porque tuve un sueño muy bonito donde me dejaba ver el Señor un poco el futuro de uno de los negocios. Y podía ver desde la entrada, había un jardín, había una persona tomándose fotografías. Me dejó ver los colores, los tonos de las plantas, todo, cómo se extendía ese negocio. Entonces me daba cuenta que cuando desperté, que para nosotros a veces el tiempo es meses, años, y a veces sentimos que es como muy largo el tiempo, decir, uy, de aquí a que se cumpla ese sueño. Pero Dios me lo dejó ver en un segundo. O sea, el tiempo de Dios, el kairos, el tiempo de Dios es diferente al cronos. Entonces, en el cronos, quizá yo tenga que esperar mucho tiempo, humanamente hablando, pero en el kairos de Dios ya está hecho. Entonces, cuando yo me desperté y después le platiqué al pastor, le dije, lo vi hecho. Y el día de ayer me habla una persona de Ciudad de México y me dice, pastora, ella es ministro hace mucho tiempo, me dice, pastora, hay un profeta de Canadá que quiere darle una palabra. Y yo, ok, no me conoce, no lo conozco. Hablamos anoche por teléfono, estuvimos en oración, ella fue la traductora, yo sé un poco de inglés, vamos a decir un 90%. Entendía perfectamente todo lo que me quería decir el profeta, pero cuando colgamos, porque la interferencia estaba un poco mal, mandó un mensaje él y me puso, ya está hecho. Cuando escribió esa palabra que estaba hecho en inglés, en la mañana ahorita me acordé, porque el tiempo nuestro es diferente al de Dios. Y tal vez yo no lo vea hecho, eso que Él profetizó a mi vida o dijo a mi vida, a mis ojos no está hecho, pero en el kairos, en el tiempo de Dios está hecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Caminar hacia eso que ya está hecho. Cuando estamos bajo el kairos de Dios, cuando estamos bajo el tiempo de Dios, ese tiempo divino, ese tiempo oportuno, ese tiempo señalado por Dios, téngalo por seguro que Dios va a actuar a su favor. Y ya está hecho. Todo ya está hecho, porque desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra que Él nos formó, Él nos creó y nos hizo para buenas obras, para que anduviésemos en ellas de antemano. Efesios 2:10, lo dije al revés. Todo en tu vida ya está hecho en el kairos de Dios. Amén. Vivir bajo el kairos de Dios. ¿Qué significa entonces? ¿Qué significa? Significa que tú te vas a mover en el tiempo perfecto de Dios. Significa que te vas a mover en el tiempo perfecto de Dios y no en el tuyo. Amén. Que Dios tiene momentos exactos para ti, para abrir puertas, para sanarte, para bendecirte. ¿Por qué no me has sanado hoy? Porque Dios tiene el tiempo exacto en el que te va a sanar. ¿Por qué no me ha bendecido Dios ahora en esto que yo quiero? Porque Dios tiene el tiempo exacto. ¿Por qué no te ha dado Dios lo que has pedido? Porque Dios tiene el tiempo exacto. Porque Él no se mueve en el cronos, Él se mueve en su tiempo. Él se mueve en el kairos, en el tiempo celestial. Y lo único que está pasando es que te está preparando para entregarte aquello que ya fue hecho para ti. ¿Qué significa vivir bajo el kairos de Dios? Que Dios tiene momentos exactos para abrirte las puertas.
e iniciar una nueva etapa. Vamos a ver la historia de Lázaro. Juan 11, vamos a ir para allá. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Y amaba a Jesús a Marta, el 5, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba Jesús. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas para allá? Respondió Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, pues no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertar. Le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ya conmigo: Lázaro ha muerto. Ok. María en el 11:32 le dice al Señor: Señor, si hubieses estado allí, mi hermano no habría muerto. Pero en el 39 el Señor le dice, quiten la piedra. Quitad la piedra. Pero decían: Señor, pero ¿y he de ya? Ya es de 4 días, ¿cómo vamos a quitar la piedra si huele muy mal? ¿Sabes? Esto lo estaba marcando el crono, el tiempo humano. Estaba marcando que eran 4 días y por lo tanto, ¿qué? Pues ya olía mal. Pero el Señor Jesús dijo algo poderoso, clama a gran voz y dice en el 11:40: no te he dicho que si crees que verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El cronos estaba marcando algo, estaba marcando una muerte y estaba marcando que ya olía feo. Pero el kairos de Dios estaba diciendo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. O sea, el kairos de Dios marca otra cosa muy diferente al cronos. El cronos puede marcar algo en tu vida, pero el kairos de Dios, el tiempo de Dios, siempre tiene la última palabra. Es el que manda. El cronos puede decir que tú estás muerto, pero va a llegar el kairos de Dios, va a llegar el tiempo de Dios, va a llegar Jesús a tu vida para levantarte y te va a decir: no te he dicho que si crees puedes ver la gloria de Dios. No hay nada imposible para Dios. No importa lo que haya pasado en tu vida, si fue ayer, si fue hace 20 años, 30, 40, 50, no importa si huele mal, no importa lo que haya pasado, el kairos de Dios se hace presente para decirte: no te he dicho que si crees puedes ver la gloria de Dios. Llegó el kairos a Lázaro. Llegó el kairos a Lázaro. Imagínense, Lázaro estaba dormido, estaba atado y clama a gran voz el Señor: hoy es el día, hoy es tu día. Lázaro estaba muerto, ya no había esperanza. Es más, olía mal. Era de 4 días.
Pero llegó Jesús. Y cuando llega Jesús, llega el Kairos de Dios y rompe todo lo que el Cronos había preparado. Todo lo que el Cronos ha preparado en tu vida, el Kairos de Dios lo puede romper este día en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Lázaro, le dijo Jesús, sal fuera. Y el que había muerto, ¿qué hizo? Salió. Nosotros estábamos muertos. ¿Y qué hicimos? Salimos un día. Estábamos muertos y ¿qué hicimos? Nos levantamos un día. Este día tú eres bendecido porque estás aquí. Este día tú eres bendecido porque estás aquí. Este día estás en el tiempo de Dios porque has venido a un lugar donde Dios está. Así que estás bajo el Kairos de Dios este día y estás en el mejor lugar, donde puedes ser restaurado, donde puedes ser sanado, donde puedes ser liberado, donde puedes ser perdonado y donde puedes sentirte amado. Es el mejor lugar del mundo. Para el Cronos, en esa historia Jesús llegó tarde. Pero para el Kairos llegó a tiempo. No estés pensando en el cuándo irá a suceder aquello que esperaba. No estés pensando en cuándo irá a cambiar las cosas. Pon tus ojos en Jesús. Pon tus ojos en Jesús, porque cuando llegue el Kairos de Dios, todo va a encajar. Y te vas a dar cuenta, entonces, ahora entiendo por qué pasó esto. Ahora comprendo por qué es que me había pasado todas estas cosas. No las entendí en ese momento, pero ahora puedo entender que fue en el tiempo perfecto de Dios. Amén. Amén. A veces parecen tardar las cosas. Uno quisiera que se resolviera todo rápido. Ay, Señor, pero ¿por qué? Mira, no hay necesidad, yo ya estoy preparada, yo lo entendí. ¿Verdad que a veces decimos eso? Ya lo entendí, Señor, hazlo ya. Y a veces parece que las cosas están tardando y uno dice, va a empeorar la situación. Señor, no te tardes, no demore. Pero quiero decirte algo, su demora es parte del milagro. Su demora es parte del milagro en tu vida y en mi vida. Si el Kairos de Dios no llega a los hombres, si el Kairos, si el tiempo de Dios no llega a nuestra vida, ¿sabes qué? Nuestro paso por este mundo va a ser pues como un callejón sin salida. Solamente viviendo en el tiempo, los meses, que pasen los minutos, que pasen los segundos, los errores, las pruebas, la disciplina, el entrenamiento del Cronos, las pruebas, el entrenamiento, la disciplina, las dificultades, todo lo que has pasado en el Cronos, en este tiempo normal, son necesarios. Y estos a ti y a mí nos van a hacer avanzar si corregimos y nos ajustamos a los planes de Dios. Este Cronos es necesario, es importante si cada uno de nosotros aprendemos a avanzar, a cambiar, a corregir y a ajustarnos a los planes de Dios. Un error que a ti te estanque es cuando tú te llenas de excusas. Pero si yo trato con ese error, lo corrijo y lo ajusto, no tiene por qué estancarme. No tiene por qué. Puedes tú pasar, ¿sabes? Del fracaso al éxito. Puedes pasar. Pero nadie va a poder pasar de las excusas al éxito. Gente que se excuse toda la vida no va a pasar al éxito. Pero gente que se levante de los fracasos sí va a pasar al éxito. Las excusas son eso, un callejón realmente sin salida. Y Dios te va a formar en el Cronos. Por eso te dio vida, estás aquí.
Vivimos, caminamos, no somos ángeles, somos personas, espíritu, alma y cuerpo. Y Dios te va a formar en el Cronos, pero te va a llamar a ti en el Kairos. Dios te va a formar en el Cronos, Dios te está formando este tiempo, pero te va a llamar en su tiempo, no en el tuyo. Porque Él sabe cuando tú estás preparado, porque Él sabe cuando tú has aprendido del Cronos. Servir a Dios. Diga conmigo, Dios me va a formar en el Cronos, pero me va a llamar en el Kairos. El tiempo de espera no es un castigo. Hay gente que siente que es un castigo, la vida, las cosas que le pasan. ¿Por qué me pasa esto a mí? Ay, es que es mucho castigo este. Dios dice en la palabra que no da más allá de lo que podamos soportar. El Cronos no es un castigo, pero te va a llamar en el Kairos. El tiempo de espera, ¿qué? No es, un castigo. ¿Es un qué? ¿Qué será? ¿Qué será el Cronos? Pues un entrenamiento, formación, disciplina. Estamos en la vida, nos estamos formando, nos estamos discipulando. Vamos a leer 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Diga conmigo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Hay quienes no queremos padecer nada. O con lo que estamos padeciendo se nos hace mucho. Así que el tiempo de espera no es un castigo. ¿Cuántos dicen amén? Es un entrenamiento. No debes desperdiciar. De ninguna manera debes desperdiciar el Cronos. De ninguna manera debes de estar desperdiciando el tiempo que estás viviendo, el Cronos. ¿Por qué? Porque debes de usarlo para prepararte para cuando llegue el llamado de Dios. No debes desperdiciar el Cronos quejándote, excusándote, porque a mí, porque me pasan estas cosas. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él va a venir a tu vida para perfeccionarte, para afirmarte, para fortalecerte y para establecerte. Así que deja de estarte quejando, deja de estar poniendo excusas en este tiempo. Mejor úsalo para prepararte para cuando llegue el Kairos de Dios a tu vida. Amén. Jeremías 29:11 lo hemos dicho mucho. Porque Dios tiene planes ¿de qué? De bien y no de mal. Esos planes de bien y no de mal están en el tiempo de Dios, en el Kairos de Dios. Pero termina el profeta diciendo, para darte el fin que esperas. Kairos y Cronos se conjugan. ¿Qué es lo que yo espero? Para eso trabajo, para que esos planes de bien y no de mal lleguen a mi vida. Pero a veces quiero que esos Kairos de Dios, que esos planes de bien y no de mal lleguen a mi vida sin yo esperar nada bueno. Todos los días me excuso, todos los días me quejo, camino hacia donde no debería de caminar y me destruyo. Dios no tiene esos planes para ti, porque eso tú esperas. Por eso es que el Kairos de Dios, el tiempo de Dios, de esos planes de bien y no de mal, no han llegado a nuestra vida. Juan 15:16, Jesús dijo que Él vino, ¿para qué? Para darnos vida, pero que Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él, y nos ha puesto ¿para qué? Para que vayamos en el Cronos. Está hablando del Cronos. Él nos eligió en su tiempo. ¿Para qué? Y nos puso en el Cronos, en esta vida,
para que vayamos y llevemos fruto y que trabajemos para que ese fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pidiéramos al Padre, porque estamos en el cronos, estamos trabajando por ese fruto y que ese fruto está permaneciendo. Entonces nosotros podemos pedirle al Padre en su nombre y Él nos los va a dar. Amén. Y me gusta mucho siempre esto que dijo Santiago, en muchas prédicas las digo, en Santiago 2:18, cuando él le dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Qué poderosa palabra, qué dulce palabra, qué hermosa palabra de amor. Eso que dijo Santiago, lo dijo abiertamente. ¿Sabe por qué? Cuando él dice: ahora tú muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Estaba enamorado de Jesús, porque dice en la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? ¿Qué dio? Muéstrame tu fe por tus obras. La obra más grande del Padre fue mostrarnos a su Hijo Jesús. La obra más grande del Padre fue mostrarnos a su Hijo, enseñarnos el camino de la vida y de la vida en abundancia. Tú estás aquí para ser bendecido. Tú estás aquí caminando en este crono, pero para estar bajo el kairos de Dios. Te estás preparando para el día en que Dios llegue y te llame y te diga: este era tu propósito, este es tu propósito en la vida. Hay muchas revelaciones, hay muchas declaraciones en la palabra. Somos sal, somos luz, todos somos luz, todos somos sal, pero cada uno brilla y alumbra de una forma muy particular, según el Señor llamó a cada uno de nosotros para edificar este cuerpo de Cristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Pero este cronos que estás pasando, pero este tiempo que está pasando, es Dios preparándote para esos planes poderosos de bien que Él tiene para tu vida. Porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te va a poner. Pero si en esto poquito te arrugas, pero si en esto poquito no aguantas, pero si en esto poquito reniegas de Dios, pero si en esto poquito no eres fiel, ¿cómo te va a poner en lo mucho? Pero si por un dolor de cabeza, por el que me duele el pie o la rodilla, ay, porque siento que la vida me trata mal, ya no sirvo a Dios, pues no, los planes de bien están ahí en stand-by. Te están esperando. Dios es bueno. Está a punto de soltar esos planes de bien para ti. Pero tú estás entendiendo al revés. Estás creyendo que la vida te está tratando mal y no. Quizás has tomado malas decisiones. Quizás has tomado caminos diferentes por donde Dios no te dijo que caminaras y se está retardando la bendición. Pero Él no retarda sus promesas. Están ahí. Están para ti. Así me lo dijo el profeta ayer. Dios ya lo hizo. Y yo no sabía hasta ahorita en la mañana. Dije, ¿qué dijo que ya lo hizo? Padre, ¿a qué se refiere? Pues yo vi un negocio. Yo lo vi con todo nombre, colores. Lo vi. Porque Él sabe que todo lo nuestro no es nuestro. Es de Él. Es celestial, es divino, es una oportunidad. Los planes de Dios son oportunos, son oportunidades grandes, llegan a tiempo, pero tú tienes que estar preparados para hacerlo. Amén. Así que cuando llegue el tiempo de Dios a tu vida, debes de estar listo, debes de estar lista para poder sostener eso que Dios te va a entregar. El llamado de Dios no depende del calendario. El llamado de Dios no depende de
los días, no depende del cronos, sino depende de lo que Dios desea hacer en el tiempo que Él ve que hay una necesidad y puede encontrar a un hombre que desea obedecerlo. Hoy hay una necesidad muy grande en la ciudad y Él desea que haya hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecerlo, que no se unan a las tinieblas, sino que sean luz. Esos planes de bien están ahí para ti. Uno decide si rechaza esos planes de Dios o no. Dios no depende del calendario, depende de hombres y mujeres que estén dispuestos a entregarle su corazón. Su corazón. Dios no improvisa nada. Dios no es impulsivo como nosotros. Ahora sí, ¿verdad? Pasamos por una prueba muy, muy grande y sentimos que ya esa es la última, ya no puedo más. Ahora sí, Señor, te voy a servir toda la vida. Y Dios sabe cómo está. Como usted ya se lo ha dicho varias veces, Dios está así. Porque Él ya lo ha visto muchas veces contigo. Dios no es impulsivo, Él no actúa por impulsos, no improvisa nada. Él ya tiene tu historia hecha. Dios no improvisa, Él planifica. Y desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre, Él te conoció y planificó para ti algo poderoso, porque Dios no hace nada pequeño. Amén. Así que todo lo que suceda en tu vida y todo lo que ha sucedido en este cronos, por favor, úsalo para bien. Úsalo para bien. Dios tiene un tiempo divino y ese se va a cumplir. Y lo que hoy parece una rutina, lo que hoy parece algo que aburrido, es el entrenamiento que Dios está usando para llamarte y para que se cumpla tu propósito en la tierra. Amén. Dios va a cumplir su propósito sin error y sin demora, porque Él es perfecto. Dios va a cumplir su propósito sin error. Oye bien, sin error. Aunque parezca que estos son errores, aunque parezca que estás pasando por una situación difícil, esto fue un error. En mí sí, en ti sí, pero no en Dios. Y Dios tiene el poder para cambiar todo a tu favor, porque Él tiene planes de bien y no de mal. Amén. Gálatas 4:4 dice el apóstol: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios no se equivoca. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando sea el cumplimiento del tiempo, Dios va a hablar a tu vida. No te desesperes. Esta demora es parte de ese milagro. Amén, amén, amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, pues aleluya. Dios tiene el tiempo exacto para todo. Diga conmigo: Dios tiene el tiempo exacto para todo. Y su tiempo es perfecto. Si tú comprendes esto, vas a ser capaz de dejarte de estar frustrándote. Cuando no entendemos esto, nos frustramos. Entramos en desespero. Entramos en angustia. Entramos en desilusión, en desánimo, porque dicen: no, ya no tengo tiempo. Parecía que muchas personas en la Biblia ya no tenían tiempo. Y Dios les dio tiempo. Este es tu tiempo. Es un tiempo perfecto. Estás aquí. Es el tiempo perfecto. Estás aquí.
si comprendes que Dios tiene el tiempo perfecto y que el que tú estés en este lugar no es un error, Dios te trajo aquí, Dios te trajo acá, vas a dejar de frustrarte por lo que no ha llegado. Vas a dejar de frustrarte por aquello que quieres tener y no lo tienes. Y vas a empezar a confiar en Dios. ¿Escuchaste? Vas a empezar a confiar en Dios, que ha estado trabajando a tu favor, incluso cuando sientes que no lo has escuchado. Mientras llega tu Kairos, yo te quiero pedir un favor. Permanece fiel. Permanece fiel. Aprende a depender de Dios. Aprende a esperar en Dios. Aprende a agradar a Dios. Aprende a servirle a Dios. Amén. Aquí tienes muchos ejemplos. Durante este mes voy a estar hablando de hombres y mujeres que se mantuvieron fieles, que se mantuvieron firmes, que se mantuvieron dependiendo de Dios, esperando en Dios, agradando a Dios, sirviendo a Dios, fieles a Dios. ¿Y cómo fueron esa vida, ese tiempo, esas historias bajo el Kairos de Dios? Pero también hay historias, y voy a tocar dos el otro domingo. ¿Cómo es? ¿Qué pasa si rompemos el Kairos de Dios? David rompió el Kairos de Dios y fue catastrófico. Y quedan esas historias aquí para que tú y yo entendamos que vivir bajo el Kairos de Dios es la bendición más grande que hay en nuestras vidas. Amén. Amén. Jesús llegó al ministerio a los 30 años. 30 años, tu Señor y mi Señor se mantuvo fiel. Total dependencia del Padre. Pruebas muy grandes, la misma crucifixión. Pero llegado el tiempo, vino, y llegado el tiempo fue crucificado y no falló. Tenemos el ejemplo más grande. Es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Amén. Ponte de pie un momento, por favor.